Bienvenidos a este espacio en YouTube desde la cuna. Hoy tenemos la compañía de un invitado especial, el doctor Rafael Abella. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, por abrirnos las puertas de su consultorio. Médico traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica reconstructiva. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que todo lo que conversemos hoy sea de mucho beneficio. Así es, estoy segura que va a ser así. Quisiera comenzar pues escuchando un poco de usted, conocerlo, no solamente como médico, sino su vida personal y cómo llega su carrera al tema de los niños, del deporte infantil. Sí, durante los últimos años, como especialista en traumatología y sobre todo en ortopedia infantil, hemos tenido lesiones, casos que nos han ido documentando, nos han ido de alguna manera orientando sobre diversas causas y patologías. Eso nos ha llevado a desarrollar lo que denominamos plan de prevención de lesiones, específicamente en el fútbol, en la fase formativa. Ese plan inició ya hace aproximadamente 4 años, donde presentábamos las estadísticas de nuestra consulta y en base a esa estadística empezar a diseñar planes para poder aportar al deporte formativo de alguna manera. Estaba ligado al fútbol porque soy un apasionado del fútbol, porque jugué fútbol durante mi etapa de adolescencia. Mis hijos todos han participado en las diferentes etapas del fútbol formativo y de alguna manera esa afiliación, esa pasión por el fútbol, la relación con la traumatología, ese contacto directo con los pacientes, nos llevó también en algún punto a realizar un diplomado FIFA sobre medicina del fútbol. Y es una cosa maravillosa porque la FIFA, como máxima autoridad del fútbol a nivel mundial, pretende a través de ese tipo de intrusión académica que todos a nivel del fútbol podamos hablar el mismo idioma y tratar de establecer patrones de comportamiento que sean completamente favorables. Siempre he dicho, no es lo mismo tratar un paciente que tratar a un atleta de alto rendimiento. Y no es lo mismo un atleta de alto rendimiento del fútbol que del béisbol, de la gimnasia o del tenis. Eso nos ha llevado a tener que especializar muchísimo el comportamiento de todas estas disciplinas. Entonces, partimos del plan de prevención de lesiones, en el cual presentamos nuestras estadísticas, comenzamos a realizar talleres, planes de formación inicialmente para entrenadores de fútbol. Invitamos a numerosas academias. Nosotros tuvimos acá en nuestras instalaciones más de 20 academias de fútbol y en esos talleres hablábamos de las causas más frecuentes de lesión, identificar qué podemos hacer desde el punto de vista del trabajo técnico para que esos motivos de lesión y esas causas puedan minimizar como estadística. Doctor, antes de continuar, tengo que hacerle una pregunta muy importante y el rumbo de esta entrevista va a depender de su respuesta. ¿Cuál es su equipo de fútbol? Eh, bueno, el Vinotinto realmente. Ok, vamos bien por Y ahí. un apasionado de nuestro fútbol regional. Creo que tenemos mucho futuro con el Barquisimeto Sport Club. Excelente respuesta. Esto va a fluir maravilloso. Excelente, excelente, Sí, porque vamos a hablar de eso más adelante. por supuesto. Pero ahora, conversar sobre lo que mencionaba de las estadísticas. Quisiera saber cuáles fueron esas estadísticas o cuáles son, porque siguen siendo estadísticas, Sí, que los llevaron a todos estos planes y al llamado de atención de esto hay que ponerlo sobre la mesa. sí. Como especialista en ortopedia infantil, atiendo a muchos niños y yo me atrevería a decir que de cada 10 niños que ingresan a nuestra consulta, por lo menos 8 hacen deporte. De esos 8, 6 aproximadamente son atletas de alto rendimiento. Y el concepto del atleta de alto rendimiento tiene que ver con la cantidad de tiempo invertido para su formación, con la exigencia física que se les da y evidentemente cómo debe llevar su desarrollo, ¿no? Creo que del fútbol
es casi el 70% de todos esos atletas, por esa afiliación que ya mencionábamos. Dentro de las patologías más frecuentes, nosotros de alguna manera pudiéramos dividirlo de diferentes formas. Si hablamos de fractura, muy contrario a lo que podamos creer, en el fútbol formativo las fracturas son más frecuentes en los miembros superiores. La fractura de la muñeca, la fractura del codo y la fractura de clavícula son las tres primeras causas de fractura en el que practica fútbol entre los 5 y los 18 años. O sea, eso quiere decir que para analizar esa estadística y establecer un plan de trabajo, nosotros tenemos que ver por qué se nos están fracturando en los miembros superiores. Y una de las explicaciones, por poner solamente un ejemplo, es que trabajamos muy bien los miembros inferiores durante toda nuestra práctica de fútbol, pero invertimos muy poco tiempo en lo que es el fortalecimiento de los miembros superiores. Entonces, utilizar la ciencia para hacer efectivo lo que estamos haciendo tiene que ver con que si interpretamos la estadística de manera adecuada, tenemos que comenzar a diseñar planes de trabajo donde podamos fortalecer los miembros superiores, porque es la única forma de poder bajar la estadística. Entonces, dentro de nuestros talleres formativos, nosotros tratamos de inducir en el entrenador periodos de tiempo donde puedas hacer trabajos de fuerza para que la parte de arriba, el tronco, lo que es el core y los miembros superiores se hagan más fuertes. Es la única forma de disminuir la estadística. Claro. Eso es diferente, funciona diferente en el béisbol. En el béisbol la estadística en cuanto a la fractura es muy parecida. Sin embargo, en cuanto a motivos de consulta sí difiere mucho. Y pongo como ejemplo. En el fútbol formativo el motivo de consulta más frecuente es la osteocondritis. El término osteocondritis se va a extrapolar a todas las disciplinas deportivas porque denota una inflamación del núcleo de crecimiento. Y el núcleo de crecimiento es una zona del hueso que van a tener todos los seres humanos mientras estén en crecimiento. Cuando nos convertimos en adultos, los núcleos de crecimiento se cierran. Eso es lo que nos diferencia del adulto. Entonces, todas las patologías que van a ocurrir tienen que ver obligatoriamente con el núcleo de crecimiento, porque en teoría ese núcleo de crecimiento es la zona más débil de nuestro organismo. Imagínense esto. El núcleo de crecimiento, siendo una zona del hueso, es por donde va a ocurrir la mayor cantidad de lesiones. Ese núcleo de crecimiento está sometido a cambios hormonales acorde a las características de cada niño. Okay. Por ejemplo, los adolescentes crecen a una velocidad más acelerada. Me refiero a una velocidad de crecimiento longitudinal. Ese núcleo de crecimiento, al estar sometido a estiramiento y tensión, técnicamente es más débil, porque tiene que reblandecerse antes de formar un hueso nuevo. Eso hace que la mayoría de las lesiones vengan por ese punto. Entonces, si hablamos específicamente de un diagnóstico, tenemos la osteocondritis del calcáneo, que es el dolor en el talón. Todos los niños que juegan al fútbol en algún momento van a tener osteocondritis del calcáneo. Ahora, si traducimos eso a la expresión de lo que va a ver el representante, va a ser ese niño que juega el partido de fútbol y sale cojeando. Entonces pasa un día cojeando, 2 días cojeando, pero ya el tercer día vuelve a su actividad. Pero cuando aumenta la exigencia física, y ese es un concepto al que tenemos que hacer una mención aparte, que es el concepto de la sobrecarga, vuelve a reblandecerse. Como segunda causa está la misma osteocondritis, pero ubicada en la rodilla, exactamente en la parte anterior de la rodilla. Eso se llama enfermedad de Ullsbutt-Slater y tiene que ver con sobrecarga física. Y la tercera causa puede ser muy variable, pero para nosotros, nuestra consulta es la osteocondritis de la espina ilíaca. Esa es una zona ósea cartilaginosa en la cadera y tiene que ver con el futbolista que patea. Okay. Siempre el niño refiere, doctor, es que fue a patear la pelota y terminó con dolor en la cadera. Y he visto infinidad de diagnósticos de diferentes magnitudes realizadas por especialistas donde a veces se hace referencia a una lesión muscular. Y un común denominador de los niños es que ellos no se lesionan muscularmente. Es difícil, los músculos de los niños son muy elásticos. Entonces, diferencia la lesión del niño de la del adulto sus características particulares. Pero volviendo al punto de la osteocondritis, ese mismo músculo se va a insertar
en un núcleo de crecimiento. Entonces, ahí es donde viene la lesión. Entonces, la tercera causa es la osteocondritis en la cadera y tiene que ver con el efecto mecánico del patear. Ahora, si traspolamos ese diagnóstico de osteocondritis al béisbol, la principal causa de consulta en el beisbolista es la osteocondritis del cóndilo humeral, que es el lugar donde se insertan los ligamentos colaterales. Eso se debe a que lanzar, desde el punto de vista de la mecánica del béisbol, es un mecanismo no fisiológico. Pero para poder ser beisbolista de Grandes Ligas tienes que adaptarte a través de los años. Entonces, el ejecutar un mecanismo al cual no estamos diseñados hace que se genere una sobrecarga constante en el codo y por ahí vienen las lesiones. Súper interesante. Ahora, usted mencionaba el tema de la sobrecarga. A mí me parece muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de niños en formación, que están en crecimiento, y estoy segura que muchos de los papás que nos escuchan y nos ven están preocupados de no hacerle daño a sus hijos o no interrumpir quizás de alguna manera el proceso natural del crecimiento, pero al mismo tiempo quieren que sus hijos pues tengan el mejor rendimiento deportivo. Entonces, ¿cómo manejar ese tema? ¿Cuáles son las herramientas? Quizás los puntos a los que hay que prestarle más atención. Los días de entrenamiento es un tema que también suena mucho. Si mi hijo tiene que entrenar todos los días. O hacer doble turno. Sí, hay un concepto maravilloso que es pilar fundamental de nuestro plan de prevención de lesiones. Más no es mejor. Okay. Era un error de hace muchos años atrás creer que por invertir más tiempo o más exigencia física podemos ser mejores en lo que estamos realizando. Es un concepto hoy en día equivocado, porque en fase formativa, en fase de crecimiento, el objetivo fundamental de todo representante tiene que ser asegurar el máximo potencial de crecimiento. Y pongo un ejemplo. Si yo todos los días gasto una cantidad de energía haciendo un deporte, pero yo no tengo la capacidad de ingerir o administrar una cantidad por encima de lo que gasto, mi cuerpo entra en déficit. Y el déficit se traduce en que lo primero que sacrifica el organismo es el músculo. Si el niño gasta 3.000 calorías en una actividad física diaria, pero consume 2.000, no va a poder crecer. La única forma de crecer es que el cuerpo se vea en un saldo positivo. ¿Qué significa? Que yo consumo más calorías de la que gasto para que mi cuerpo pueda tener energía en la noche durante el sueño nocturno para que se produzca una estructura de crecimiento. Y el común denominador que nosotros observamos es que uno de los signos de sobrecarga es que el niño se estanca en el crecimiento. Y los representantes se dan cuenta cuando ven que en la foto, antes de empezar el partido, oye, pero cada día mi hijo se ve más pequeño. Y la única forma de estimular crecimiento es generando las condiciones adecuadas para poder crecer. Y las condiciones adecuadas para poder crecer están más que identificadas y descritas. Y en el mismo orden que lo describo: dormir, comer y entrenar. En mi estadística, mis pacientes no atletas de competencia, todos son más grandes que los pacientes de alta competencia que tenemos. Wow. Y una de las conclusiones sencillas es que los niños que no hacen deporte duermen más. Por lo general tienen un peso por encima del promedio estándar, puede ser que sean más rellenitos, más gorditos, y entonces siempre tienen un recurso energético para seguir produciendo tamaño. Mientras que los atletas de alta competencia, si están sometidos a sobrecarga sostenida en el tiempo, tú los revisas, los ves y no tienen depósito de tejido graso por ningún lado. Y a veces los representantes dicen, bueno, está entrenando en la mañana, en la tarde el personalizado, va para el gimnasio en la noche, pero no forma masa muscular. Es que no la va a formar, porque el desarrollo, el crecimiento depende de condiciones. Y en esas tres pilares que nosotros hemos mencionado, se da la posibilidad de poder alcanzar tu máximo potencial de crecimiento. Coloco otro ejemplo. El beisbolista hoy en día no necesita ser un buen jugador. Los norteamericanos han diseñado metodologías para perfeccionar el método de lanzamiento. Entonces, ¿qué buscan ellos? Atletas que tengan ventaja
biomecánica. Por ejemplo, una ventaja biomecánica es tener el brazo más largo, porque el mismo movimiento de inercia después que la pelota está aquí arriba da una caída con mayor potencia que el que tiene el brazo cortito. Entonces, para ello no es tan fundamental ser el mejor beisbolista en fase formativa. Es que cuando llegue el momento de la toma de decisión de la firma, tú llegues grande, con ventaja biomecánica y saludable. Porque si tuviste una lesión de manguito rotador durante tu etapa de crecimiento y te van a firmar, oye, en el momento de un estudio médico, una evaluación médica, se va a identificar un tendón crónico. Entonces vale menos. Igual que el futbolista. Si el futbolista llega a los 17 años y va a firmar con un equipo y ya tenía el ligamento cruzado roto, por una sobrecarga sostenida, por un fortalecimiento inadecuado, evidentemente no va a valer lo mismo. Entonces, creo que el concepto adecuado de la fase formativa de todas las disciplinas deportivas es que el representante debe garantizar el máximo potencial de crecimiento posible. Y en ese sentido, de verdad lo puedo decir con toda propiedad, en Barquisimeto lo estamos haciendo terriblemente mal. Porque creemos que haciendo más. A veces lo que se necesita es bajar la carga, hacerlo bien, hacerlo efectivo, y eso puede ser suficiente. Claro, y el tema de la alimentación también, me imagino que usted lo mencionaba dentro de los factores. Sí, yo creo que nosotros hemos podido ver diferentes caras de la perspectiva, porque cuando uno habla de alimentación, uno puede pensar de que no hay el recurso para ingerir. Eso no ocurre en el deporte formativo hoy en día, no por lo menos desde la perspectiva donde nosotros trabajamos. El común denominador es el mal hábito, porque el acceso al recurso alimentario está disponible. Nosotros hemos visto y hemos comparado por estadística atletas de estrato social alto y estrato social un poco más bajo. Y igualmente en ambos puntos el acceso a la alimentación no está limitado. El problema es el hábito. Y el hábito tiene que ver con que el atleta no sabe comer, no se ve forzado. Todavía sigue creyendo en aquella idea de hace más de 50 años donde comprabas un pote de vitamina y creías que la vitamina te da energía. Eso es mentira, es falso. Es más, me atrevería a contar una anécdota maravillosa que siempre se la cuento a mis pacientes. Hay una historia diseñada como un cuento de hadas donde Messi, que venía de Rosario, un pueblo de Argentina, donde el recurso económico no era precisamente lo más favorable, en su debido momento empezó a quedarse bajo en talla. Y lo que cuenta la historia es que él necesitaba hormonas de crecimiento para crecer. Supuestamente se las suministraba el equipo profesional de la ciudad, pero hasta un punto y dieron una limitante. Su papá tomó la decisión de llevárselo a España, presenta el caso Messi a una institución que se llama La Masía, que es donde está la fase formativa del Barcelona Fútbol Club, y ellos deciden ponerle hormona de crecimiento. Messi no creció y no se convirtió en el mejor jugador de la historia porque le pusieron hormonas de crecimiento. Se convirtió en lo que se convirtió porque llegó a un lugar donde los niños duermen, comen, estudian, entrenan. Y fíjense el orden que lo describo. Vuelven a comer, vuelven a descansar, vuelven a estudiar y probablemente hacen otra vez un segundo entrenamiento. Y cuando tú analizas vivir en la Masía, está lo más cercano, o yo diría, es el deber ser de lo que todos los atletas deberían realizar. Entonces, Messi no crece por inyectarse hormona de crecimiento, crece porque hace las cosas bien. Y ese es el concepto que tal vez nosotros a través de este plan de prevención de lesiones hemos tratado de llevarle a los representantes. No hacer más, hacer las cosas bien y sobre todo crear hábitos saludables. Eso es fundamental. Eso es un concepto súper poderoso lo que estamos hablando y qué mejor ejemplo que Messi. Yo, para llevarlo un poco más al ámbito del béisbol, hay otro claro ejemplo que es José Altuve. Total. Que nunca llegó a alcanzar, digamos, la estatura promedio en el béisbol. Estándar. Y pasa mucho. En el béisbol el tema del tamaño está pesando cada vez más. Entonces es un tema recurrente y lo sé porque lo vivo a diario con el béisbol menor, la preocupación de los papás cuando los niños son pequeños, y conozco casos de niños
que son buenísimos en el béisbol, es decir, tienen el talento, porque la destreza con la pelota, a la hora de batear, que ni siquiera necesitan un tamaño, digamos, superlativo para poder batear bien, para hacer las jugadas, pero la realidad en cómo está en este momento la industria del béisbol es que si no alcanza una talla, lamentablemente, por más talento que haya allí, es muy difícil que llegue el proceso de la firma. Yo me atrevería a decir que tiene más potencial de llegar al profesionalismo el grande, el fuerte y sin lesión, y con hábito. Esas son las 4 características. Ahora, el talentoso existe, pero como Altuve, el talento no es el común denominador. O sea, no todos van a tener esa capacidad para poder ser efectivo con su talento. Entonces, el deporte moderno se ha basado en esa eficacia. Fíjense que en el fútbol profesional hoy en día, un futbolista puede tener más de 200 partidos durante el año. Y si tú pones a analizar esa cantidad de partidos, prácticamente estarías jugando 2 días a la semana. Y te está quedando solamente un lapso de tiempo para generar una pretemporada que es incompleta. Eso quiere decir que hay 2 formas de sobrevivir. Una, tu preparación en la pretemporada es muy buena para poder soportar todo el torneo. Porque si no llegas preparado al primer partido, no tienes tiempo para prepararte. Lo que ocurre a partir de ese punto es jugar, recuperarme, jugar, recuperarme. Y van a ser más eficientes los que sepan recuperarse más rápido. Entonces, el cuerpo médico de un equipo profesional es la base fundamental de la mayoría de esa institución. Si su médico no es lo suficientemente efectivo, si su equipo de preparación física no es lo suficientemente efectivo, no importa la inversión que haga, ese equipo va a fracasar. Entonces, tiene que ver con cómo esas instituciones han diseñado toda una estructura. Gimnasio, terapia física, recuperación, comedor. Yo creo que un comedor es la base fundamental de que él quiere crear una estructura verdadera en el tiempo, bien sea futbolista, beisbolista, basquetbolista, gimnasia, porque si no hay hábito de alimentación, 4 horas en una cancha dándose con un bate, no tiene ningún rendimiento. Y el rendimiento tienes que medirlo no solamente con la efectividad de tu promedio al bate, tienes que medirlo también por tu tamaño, por tu volumen, por cómo tu crecimiento se va dando. Claro, al hablar de crecimiento y desarrollo, hay variables que pueden ocurrir. Por ejemplo, y es algo que me ocurre muy comúnmente en la consulta, yo a veces le digo a los padres, miren, mientras el niño no haya desarrollado caracteres sexuales secundarios, todavía no ha entrado en fase de maduración. Okay. Entonces, tú puedes llegar a los 12 años sin características de maduración y ser el más pequeño. Eso quiere decir que probablemente vas a comenzar a crecer más tarde. Ahora, el problema se da cuando tú a los 10 años ya creciste, eres el más grande del grupo, ya tienes bigote, ya tienes vellitos en la axila y probablemente dejaste de crecer más temprano que el resto. Ese probablemente en el tiempo no va a lograr alcanzar un gran tamaño. Entonces, el inicio del crecimiento longitudinal es variable y depende fundamentalmente de la herencia genética. Claro. Ahora, lo que no depende de la herencia genética es el factor ambiental que es modificable. Y no creer en esas teorías que no tienen una base netamente científica de las vitaminas, de los productos. No puede ser más efectivo un envase de un producto para suministrar aminoácidos que 2 cartones de huevo. Claro, totalmente. Y más en el niño, porque el niño que creció tomando algo para creer que es más eficiente va a vivir el resto de su vida con eso. Y hoy en día, el profesionalismo deportivo, muchas de las sustancias están prohibidas. Porque claro, además es un riesgo. Sí, incluso, fíjense en esta observación. La creatina, que es muy popular hoy en día, es un producto permitido desde el punto de vista del Comité Olímpico Mundial. Pero ¿qué sucede? No todos los productos que tú compras traen solamente creatina. Entonces, el comerciante pudiese agregar algo para que el atleta vea eficiencia. Ese algo puede ser una sustancia anabolizante. Ahora, tú como atleta compras el producto,
lo utiliza, pero en ese punto tú eres responsable de lo que estás consumiendo. Pero si vas a una competencia internacional y te hacen una prueba de doping y te sale positivo, tu alegato puede ser, pero es que yo estaba tomando era creatina. Ah, pero si analizan a la creatina y consiguen un anabolizante, tú eres responsable, estás suspendido, tu carrera se terminó. Entonces, las instituciones gubernamentales de cada país tienen la obligación de hacer análisis de los productos si quieren utilizar un producto permitido. Claro. Hasta donde yo sé, eso no existe en Venezuela. Tú no compras una creatina que esté autorizada por el Comité Olímpico. Entonces, así como eso, muchos otros productos. Entonces, la moraleja de todo esto es que los atletas tienen que crear hábitos saludables que evidentemente puedan estimular a su máximo rendimiento y no psicológicamente depender de productos. Eso es algo que tenemos que corregir. Sí. El tema del crecimiento, para ir cerrando un poco el tema de las preocupaciones más grandes de los papás. ¿Qué puede hacer un papá de un niño, como el ejemplo que yo le ponía, de estos niños que tienen el talento innato para el béisbol, para el fútbol, pero por temas de genética o hormonas, tantas razones que pueden haber externas a lo que pueden ser los hábitos del niño, que pueden hacer para, de alguna manera, ayudarlos o estimular ese crecimiento? Sí, el crecimiento depende en gran medida de la hormona de crecimiento. Si uno suministra hormona de crecimiento externa, pero tú no tienes un déficit, tu cuerpo deja de utilizar la natural, deja de producirla. La única indicación de hormona de crecimiento es no estar produciéndola de manera adecuada. Pero la misma hormona de crecimiento la puedes estimular de manera natural. Ahora, ¿cómo se estimula? Durmiendo. Y durmiendo de noche. Okay. Dormir de noche es la base fundamental para estimular a la hormona de crecimiento. A partir de las 7, 8 de la noche, el cuerpo empieza a producirla. Pero cuando ya llegamos a las 6, 7 de la mañana, ese nivel de hormona de crecimiento que tiene el niño cae a niveles más bajos. ¿Por qué? Porque como el niño utiliza la energía para correr, brincar, saltar y entrenar, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tú no entrenas y creces al mismo tiempo. Tú entrenas, pero cuando llegas a casa y duermes, creces. Wow. Entonces, si no hay un equilibrio entre dormir nocturno y entrenar, ese desbalance te va a limitar tu crecimiento. De la forma más adecuada de estimular crecimiento es dormir de noche. Tratar de superar las 8 horas. Incluso, a veces la pregunta del papá es, doctor, pero él está acostado y él no está quemando energía, pero tiene el celular prendido. Y fíjense esto, luz que entra por el ojo, por la retina, manda una señal al cerebro. Entonces tu cerebro cree que estás despierto. Claro. Cree que estás de día. Entonces no va a saber en qué momento va a activar a la hormona de crecimiento. Entonces hay que dormir, hay que apagar todo. Entonces la disciplina es la base fundamental para estimular el crecimiento. Hay otro concepto maravilloso que lo aplicamos nosotros en nuestra unidad clínica que se llama concepto del doping biológico. El doping biológico es que ya en etapas de preadolescencia, muchos preadolescentes y ya los adolescentes empiezan a formar testosterona. La hormona testosterona es la que puede permitirte reparación, crecimiento muscular, mejorar tu potencial de rendimiento físico. Ahora, ¿cómo se estimula a que el cuerpo la produzca? Bueno, tú tienes que tener una carga sostenida de actividad física, pero que la actividad física tampoco sea excesiva para no entrar en sobrecarga. Los trabajos de gimnasio o los trabajos de pesa supervisados, controlados y personalizados hacen que el adolescente pueda generar más hormona testosterona de lo que normalmente produce. Si, por ejemplo, el futbolista jugó el domingo un partido exigente, sus niveles de testosterona van a ser altos. Ahora, si el día lunes él se queda al descanso total, ese pico de hormona baja. Pero si en vez de hacer un entrenamiento de campo, él el día lunes va a un entrenamiento de gimnasio para miembro superior, mientras los miembros inferiores están descansando, él está estimulando a mayor producción de hormona de crecimiento. Porque el trabajo de hipertrofia, el trabajo de pesa, te da, de alguna manera, mayor producción. Entonces, ¿puedes estimularlo de manera natural? Por supuesto que sí, pero con condiciones adecuadas. Ok, buenísimo. Ahí hay otro
hay otro aspecto importante, el tema de la disciplina. Y de la mano va lo que conversábamos tras cámaras sobre el gimnasio y la importancia de trabajar físicamente el cuerpo. Poníamos de ejemplo a Juan Arango, Sí, que sabemos pues la calidad, hablando de talento de talento innato, natural. de los mejores futbolistas que hemos tenido en Sí, nuestro país, pero no hubo ese acompañamiento por falta de apoyo, falta de de información, información. que al final creo que es lo que termina de alguna manera afectando a nuestra sociedad, la falta de Sí. información. Y para eso está usted, que me encanta el trabajo que he visto que ha realizado con el fútbol. Para eso está este proyecto y gracias a Dios, pues, gracias a la tecnología y las redes, tenemos ahora plataformas para informar. No, eso no existía hace unos años. Él en ese momento pues no tuvo acceso a esa información y no tuvo el debido proceso de un gimnasio, de trabajar Sí. los músculos. Entonces, hablar un poco de qué tan importante es realmente para un atleta de alto rendimiento y cómo el tema de, quizás no sé si llamarlo transición entre los atletas en formación a lo que ya A los sería. profesionales. Sí, yo me atrevería a decir que Arango pudo haber sido más si de repente fuese incluido un poquito más de trabajo de esfuerzo. Sin duda es un talentoso, logró muchas cosas, pero pudo haber sido más. Y ese es el concepto que ha cambiado hoy en día. Si ustedes observan a un jugador como Vinicius Junior, cuando Vinicius Junior del Real Madrid llega por primera vez tenía 10 kilos menos de lo que tiene ahorita. Y el concepto inicial o lo que viene a la mente es decir, bueno, pero que ahorita tiene 10 kilos más, debería ser más pesado. Error. Y ese era el error de aquellas épocas. Porque el error tiene que ver con la falta de acceso a la información. Hoy en día, un paciente que acude a la consulta escucha lo que su médico le indica y probablemente ya antes de salir de la puerta está revisando. Sí. Y puede decir, oye, pero esto que me está diciendo el doctor no concuerda con lo que tal vez hacen en otras partes. Entonces empieza a dudar. Ahí es donde viene la segunda y la tercera opinión, cosa que a mí me parece maravilloso. O sea, todo paciente que tenga una duda debe acudir a una segunda y tercera opinión, porque hay también ese error de considerar de que lo que escucho es lo que debo hacer de manera inmediata. Y si hay algo que en la medicina ha demostrado a través de los años que es eficiente, es lo que tiene evidencia. Si usted hace un tratamiento es porque eso ya tiene una evidencia, no es porque usted lo esté inventando. Y si lo va a inventar, usted tiene que tener un protocolo para inventar. Claro. Entonces, creo que ese cambio de hacer más efectivo a los jugadores tiene que ver con más trabajo fuera de la cancha que dentro de la cancha. Y eso es traducible a cualquier disciplina. Y coloco un ejemplo muy común. El beisbolista no lanza mejor porque lance mayor cantidad de veces en un entrenamiento, porque lanzar es lesivo. Hace cambios en el tendón y si el tendón cambia y se hace crónico, se lesiona, pierdes valor y probablemente no alcanzas tu objetivo. Ahora, si en vez de yo poner 80 veces a lanzar al chamo con una pelota más grande, yo lo hago muscularmente más grande, más eficiente, lo trabajo específico de cada músculo, probablemente va a lanzar la pelota más duro. Después vendrá la parte técnica, Claro. que es a la que yo nunca me he metido porque no lo domino, ni siquiera en la parte del fútbol. O sea, yo le he explicado a infinidad de entrenadores, mira, no vamos a hacer que nuestros chicos pateen más duro porque lo pongamos a patear mayor cantidad de veces en el entrenamiento. Porque igual, patear es lesivo, igual que lanzar la pelota. Lo que pasa es que eso es parte del proceso. Si te adaptas, lo logras. Y por eso no todos son profesionales. Pero si nosotros lo musculamos, si esos músculos son más grandes, son más fuertes, al patear tiene que salir más duro. Claro. Ahora, después vendrá el trabajo técnico. Eso no lo puedes hacer en un gimnasio. Eso lo haces en la cancha. Para poder ponerla donde la quieres poner. Entonces, ese sí es el trabajo netamente técnico. Mencionando todo esto, yo de hace algunos años también, cuando uno analiza, o sea, todas las circunstancias de nuestro fútbol venezolano, porque después de lo que ocurrió con la Vinotinto, bueno, hay análisis. Yo creo que el problema de nuestro fútbol venezolano está precisamente en la disciplina. Porque
no creo que nosotros aquí en Venezuela tengamos menos recursos disponibles que en Uruguay. Y Uruguay sigue siendo una potencia futbolística a nivel mundial. Total. Nosotros tenemos recursos económicos, tenemos disponibilidad de estructura. Lo que pasa es que la aplicamos mal. Ahora, si en vez de crear más canchas, nosotros creamos más estructura y hablamos de centros de alto rendimiento, que por suerte sí han comenzado a formarse, y puedo citar uno que me parece maravilloso, Puerto Cabello. Puerto Cabello tiene un centro de alto rendimiento, una cosa espléndida. Y tal vez el fundamento o la base pilar de ese centro de alto rendimiento deportivo tenga que ser, y no me van a creer esto, un comedor. Porque el mismo jugador profesional, ya con el recurso, come mal. Pero si nosotros lo obligamos a comer bien, probablemente su rendimiento mejora. Ahora, ¿qué significa comer bien? Hay alimentos que son proinflamatorios. Usted se come una papa frita y probablemente se inflama, sin haberse golpeado, sin haber hecho un esfuerzo físico. Tus articulaciones pueden doler. Ahora, pero comiste una comida saludable, su ensalada con su porción de proteína adecuada, probablemente tengas menos inflamación. Y no estamos hablando de ninguna otra cosa, sino solamente de alimentación. Entonces, ahí, en esa base, también puede estar el futuro de nuestro desarrollo deportivo. El béisbol formativo tiene un problema grave y terrible, y tiene que ver con la estructura, la comercialización. Vender un atleta es extremadamente lucrativo, tanto para el deportista como para el inversionista. Ahora, existe algo que nadie está tomando en consideración, pero lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva porque los recibimos. Se ha convertido en un esquema piramidal. Yo agarro 40 chamos, los someto a sobrecarga sostenida, 20 se me lesionaron, pero se fueron para su casa. Quedan 20. A esos 20 los sigo manteniendo en el tiempo a carga sostenida, se me lesionaron 10. Pero yo termino vendiendo uno solo y recuperé toda la inversión. Total. La pregunta es, ¿qué pasó con los otros 39? ¿Quién los protegió? ¿Quién los defendió? Porque es cierto, ese esquema piramidal te va a hacer conseguir al más apto. Oye, pero no se basa en la fase formativa conseguir al más alto. Se basa en que todos deberían tener la misma probabilidad de llegar. Entonces, todos se van quedando lesionados porque la mecánica del manejo es mala. Porque estás poniendo a lanzar 80 veces todas las tardes, e incluso cuando vienes de un trabajo de gimnasio en las mañanas. Entonces, hay muchos errores técnicos por desconocimiento y por querer hacer más. Y eso creo que es la base fundamental que resume dónde estamos como deporte en todas las disciplinas en nuestro país. Totalmente, y el béisbol en ese sentido está mucho más comercializado en Venezuela que el fútbol. Y veo, Muchísimo. se ven muchísimos casos de niños que están sobrecargados justamente porque el objetivo es conseguir esa firma, conseguir Sí. que lo cierre un equipo de las grandes ligas, pero se olvidan de todo lo demás, del simple hecho de que siguen siendo niños, Sí. porque cada vez es más baja la edad en la que las organizaciones de Estados Unidos ya están realizando los cierres. Ya a los 12 años un niño está en una academia de béisbol, Sí. dejando estudios, dejando tiempo con la familia, cambiando muchísimas cosas que al final no es que esté en contra porque son objetivos y cada atleta decide qué camino realizar. Pero yo creo que también es muy importante el tema de la familia, el acompañamiento familiar. Sí, y creo que ese es nuestro trabajo. Yo como traumatólogo pudiese decir, bueno, es que si la asociación hace 30 torneos al mismo tiempo, mi consulta va a estar más llena. Pero la salud no se maneja de esa manera. El éxito como médico está en, evidentemente, tratar la patología, pero ojo, nosotros también de alguna manera tenemos que enfocarnos en cómo hacer la prevención. Claro. Y si uno que conoce de todos los puntos lo que es el sistema de alto rendimiento, por lo menos particularmente en el fútbol, también puede generar cambios. Sí. Y estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de experiencia. Y esta globalización de la información a través de la Internet, bueno, de alguna manera permite que podamos mejorarlo también. Es así. Para cerrar, ya que trajo sobre la mesa el tema de la vino tinto, sí quería, bueno, creo que ya nos dio su opinión, yo estoy de acuerdo, pero
ese mensaje para despedirnos con eso, el mensaje para todos esos padres de futbolistas, de beisbolistas, hablamos de béisbol y fútbol porque son, digamos, las dos disciplinas Sí, más comunes, hoy en día mucho gimnasia, mucho voleibol. tenis, las niñas en el voleibol, le da que ha aumentado muchísimo, pádel también, o sea, ya hay los deportes de verdad hoy en día, yo creo que después eso también tiene que ver con la pandemia. Después de Sí, la sí, pandemia total. se hizo mucha concientización y hoy en día la salud depende de crear el hábito saludable. Eh, no creo que vaya a aparecer una fórmula médica como para tú tener longevidad saludable. Eso nunca va a existir. Pero sí se ha demostrado para poder tener una longevidad saludable que tú los hábitos tienes que crearlos desde ahorita. Claro. Entonces, nuestro objetivo como padre es crear un hábito saludable para poder tener hijos adultos totalmente saludables. Repasamos lo que mencionaba antes, no recuerdo el orden, de dormir, comer. Dormir, comer y entrenar en ese mismo orden. Esa es la clave del éxito. Y la disciplina, por supuesto. Por supuesto. Agradecida, doctora Bella. Muchísimas gracias por recibirnos. Súper nutritiva la información, por favor, para las personas donde lo pueden ubicar. Nuestra unidad clínica funciona acá en Barquisimeto, Torre Milenio. Estamos completamente a la orden. Puede ubicarnos también por nuestras redes sociales. DR Piso Abella. Es una cuenta donde hablamos mucho de información. Creo que los médicos debemos continuar con la información, saber orientar a nuestros pacientes. En mi caso particular, porque me apasiona lo del deporte, bueno, seguir llevando esto para también generar algún cambio de alguna manera. Y creo que se puede lograr. Lo vamos Claro a que sí. lograr. Sí, 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 eso es lo importante, empezar a hacer desde las categorías inferiores. Yo le agradezco por ser parte de ese proceso que Gracias. apoya el deporte desde la cuna. Gracias.